Bienvenidos. Les dijimos ayer que hoy exploraríamos a fondo, en todo el fondo que se pueda, dentro de la siguiente hora, el contenido de algunos de los chats más asquerosos y sorprendentes de Augusto Verduga, pero sobre todo más reveladores de la clase de organización delincuencial en que han convertido él y otros militantes a lo que es RC5 o por lo menos ese sector del correísmo. El asunto rebasa lo que tiene que ver con el ámbito exclusivamente del CPCCS. Incluye en algún momento una conversación con Correa en donde hablan de lo de Glass, y en otra, una con Luisa González, en donde ella para colmo está despistada y está haciendo una gestión por un superintendente que cree que es de bancos, y Verduga le dice: no, te refieres al superintendente de compañías. Ya ven lo que hacían esos mafiosos allí. Recordemos por qué uno de los protagonistas, cuando hubo el allanamiento al CPCCS, luchó hasta más no poder, porque no le quiten su celular. Agentes de la policía y la fiscalía fueron hasta la oficina del consejero Augusto Verduga, uno de los 3 miembros de la Liga Azul. Él estaba en el baño. La policía insistía en que abra la puerta y ante su negativa los agentes la iban a forzar. Finalmente el consejero salió y luego de un forcejeo la policía incautó su celular. ¿Qué pasa? Un equipo de Ecuavisa que estaba de cobertura en el Consejo de Participación captó parte del operativo, pero fue retirado por la Policía Nacional. La Fiscalía informó que investiga a los consejeros por 2 delitos: usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y llamó este caso ligados en alusión a la Liga Azul correísta. La investigación inició por una denuncia colocada por Roberto Romero, quien ganó el último concurso, pero la Liga Azul, conformada por Andrés Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, más Nicole Bonifaz, difirieron su nombramiento para 2027 y designaron a Raúl González, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la vulneración de sus derechos, pues la justicia dejó sin efecto su primera designación. Sin embargo, la Corte aclaró que su sentencia no afecta ninguna situación jurídica en los nuevos procesos de designación de la super de bancos, de allí el incumplimiento denunciado. El Consejo de Participación Ciudadana dijo en un comunicado que prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bueno, después de que gracias a ese reportaje de Fabiola Santana de Ecuavisa pusimos en contexto lo que ocurrió cuando quisieron arrebatarle y terminaron haciéndolo felizmente el celular a Verduga, podemos entrar a fondo, repito, hasta donde sea posible en 60 minutos, todo lo que de ahí se infiere y lo que allí se devela. A ver si por lo menos un porcentaje el Ecuador entiende la equivocación que casi un 44% está a punto de cometer. En eso se esmeró Juan Esteban Guarderas y por eso lo destituyó la Asamblea. No se olviden que en algún momento dudaron socialcristianos y Construye, y que gracias a ellos sacaron a Guarderas, ¿ya? Así como oportunamente destacamos del error que él cometió al abstenerse en una votación que le permitió finalmente al actual presidente del Consejo de la Judicatura, en cambio, estar donde está.
Ayer, para que tengan un anticipo nada más de estos chats, le mostramos uno de los fragmentos más sobrecogedores. Es este en que dice Mónica Erd, es decir, Verduga, que se puso el nombre de una mujer guerrillera. Lamento todos los días no haberme olvidado de ese cheque. Me lacera que tu familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. Mónica Erd es conocida como la guerrillera que asesinó a quien ejecutó al Che Guevara, a quien a su vez asesinó el gobierno boliviano en 1973. Sus restos no aparecen hasta ahora. Su padre es Hans Erd alemán, un célebre neonazi comunista, para que vean el seudónimo que cogió Verduga. Pero lo importante del chat que les mostramos, según se puede especular o conjeturar, o por lo menos sacar la hipótesis allí, es que este individuo sabía la importancia que tenía un cheque en el asesinato de su asesor. Por no obrar como él luego se arrepiente, asesinaron a su asesor, y él sabe en esa conversación con un amigo, incluso, o podría saber, quiénes son los asesinos. Ese es un cabo suelto que la policía por lo menos tendrá que retomar, y la fiscalía también. Nosotros, con Juan Esteban Guarderas, abogado, 40 años, miembro de la Fundación Anticorrupción, abordaremos otros aspectos de los chats de Augusto Verduga, mafiosos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Hay tanto que revisar aquí, y me he pasado haciéndolo, pero no con la prolijidad ni el tiempo, ni las razones que tiene Juan Esteban Guarderas respecto a algo que ya tiene trascendencia nacional. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Primero, ¿qué es lo más importante y relevante de lo que se ha logrado divulgar? Buenos días, Carlos, es un gusto estar aquí. Es la claridad con la que se ve cómo los códigos de una organización criminal son asumidos por una organización política. Tenemos ahora un cartel político que opera bajo el nombre de RC5. ¿Qué tiene esto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la definición de un cartel? Mira, es una organización criminal que se llegan a acuerdos para protegerse, coordinarse, repartirse territorios o plazas para cometer ilegalidades. Y todo lo que vemos en los chats de Augusto Verduga es que ahora RC5, sin lugar a dudas, es un cartel político. El hecho de los seudónimos que utilizan es nada más un elemento adicional de esos códigos, pero lo más grave es lo otro que usted revela. Sí, ahora vamos con los no son seudónimos, ojo, son alias. Ah, correcto, alias. Correcto. ¿Qué busca un alias? Esos no son autores de una obra de teatro, no, son alias. Entonces ahora tenemos el jefe de esta estructura piramidal, muy normal en un cártel, que es alias Jerónimo, alias Ají con Mote, Rafael Correa. Pero tenemos otros alias. ¿O es Jerónimo o Ají con Mote? ¿Los dos usan para referirse a él? Los dos utilizan para referirse a él, así es. Pero tenemos otros, alias Minerva y Adira Saltos, alias Mónica Eld, que es Augusto Verduga, alias del Justiciero, que es Eduardo Francolor, y tenemos un sinnúmero de otros alias que no se sabe quiénes son. Pero ¿por qué utilizar alias, Carlos? Para no saber quién toma las decisiones, para ocultar la operación de la justicia, para dificultar las investigaciones. Lo siento, las personas comunes y corrientes no utilizamos alias. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es Canal 15, Vito TVO, o 709, que es alta definición. Por DirecTV nos pueden subir y seguir también en el canal 194, corresponde a Manavisión.
Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que se reúnen a esta hora a través de estas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000, Carlos. Bien, en radio nos pueden seguir y ahí se integran ya 7.000, antes eran 5.000 oyentes más, la mayoría ciertamente en vehículos, por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM para Manabí, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Fabiola Santana de Coavisa resumió en este magnífico reportaje lo principal de los chats mafiosos de Verduga. Rafael Correa era ají con mote, así aparece en las conversaciones que Augusto Verduga mantuvo con el expresidente, según la investigación fiscal por asociación ilícita. Verduga se hacía llamar Mónica ERTL y le contaba su preocupación por chats que mantuvo con Jorge Glass antes de ser detenido en la Embajada de Ecuador en México el pasado 5 de abril. Buen día, presidente. Días antes del secuestro de Jorge ya reseteé mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tiene la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas me quedo preocupado. ¿Chatearon cosas delicadas? Sí, presidente. Concurso de CJ. Apoyo a Butiñá. Concurso de defensor público. Yo le decía que me iba a encargar de redactar esa impugnación ciudadana contra Frías y que me iba a apoyar en algún amigo de Santiago Díaz para que la presente. En la aplicación Wire también tenían un grupo llamado Rutinas CrossFit. Allí la entonces consejera Yadira Saltos, con el seudónimo de Minerva, alertaba del allanamiento en el Consejo de Participación Ciudadana el 24 de enero. Interactúa nuevamente ají con mote. Están allanando el consejo, llegando. ¿En serio? Sí, ahorita, con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Sí comió, y el celular. Hay que denunciarlo. ¿Por qué es el allanamiento? Ayer me avisaron. Me dijeron que eran nuestras casas. No pensé que el consejo. Augusto Verduga también conversaba con Andrés Arauz, identificado en las investigaciones con las letras AN. Él hablaba de los cargos que necesitaban en la superintendencia de bancos a cambio del apoyo a Raúl González. Hola, compa. Ahorita no estoy en Quito. Yo vuelvo el lunes. Ok, bro. Por favor, recuérdame cuáles eran los 4 puestos que necesitamos en la super de bancos. Hermano, le vamos a ayudar a Raúl G. desde la asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción, necesitamos 4. Oh, cabrón. Ya hablé con RGC. Va a apoyar con los puestos que pedimos. Lo único es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero esa es otra pelea que la podemos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Los chats son parte del expediente del caso Ligados, en el que están procesados 3 ex consejeros de Participación Ciudadana correístas y la consejera Nicole Bonifaz. Sí ven los alcances de aquello, ¿no? A pesar de toda la gravedad que es evidente, hay un detalle pequeño en el que yo quiero que ustedes reparen. Ayer me avisaron, dice Yadira Saltos, es decir, hay filtraciones desde la Fiscalía, inevitables a veces, y también desde la policía, solo que sabían que iba a haber un allanamiento donde ellos, pero probablemente se equivocaron de lugar o adrede, tal vez, ya, mencionaron el lugar equivocado, que eran los domicilios, gracias a la cual hubo esa incursión sorpresiva en el CPCCS. Ya conocidos más detalles en esa nueva nota de Fabiola Santana de Coavisa. ¿Qué es lo más grave de todo esto que acabamos de revisar? Bueno, mira, permítame dar un poco más de profundidad sobre las redes y qué tan profundo y qué tan graves eran, por ejemplo, los cargos que se pedían. Mira, Carlos, aquí tengo un chat con presumiblemente a Andrés Arauz. 4 de 50 puestos decían que solamente querían, entre ellos la dirección
de lavado de activos. Dirección de Trámites Legales de la Intendencia Jurídica. Dirección de Infraestructura y TICS, Tecnologías de Información. Dirección de Estudios y Gestión de la Información y Subdirección de Riesgo de Lavado de Activos. No son cargos pequeños, esto no es para cumplir con amigos que tienen a hijos desempleados. No, esto es para tomar control de la Superintendencia de Bancos. Que a la vez quería tomar control ¿de qué? Posiblemente para favorecer o controlar el lavado de activos que pueden pasar por las instituciones financieras. Pero luego hay otro chat mismo, o una parte de ese mismo chat, donde dice, si Luisa gana la presidencia sin la superintendencia de bancos, va a seguir el lavado de activos. Es decir, que ellos querían ese control para frenar el lavado de activos. Esa es claramente una mala redacción, Carlos. ¿Por qué? Al inicio de este programa tú leíste un chat en donde Verduga reconoce la existencia de un cheque. La Posta reveló que ese cheque valdría presumiblemente $2 millones y que por eso le matan al asesor y amigo de Augusto Verduga. Él va a ser la persona que está a favor del no lavado de activos, por favor. Wow. Ese cheque, $2 millones, por eso le matan a Augusto Verduga y él es el defensor del lavado de activos. Por eso le matan al asesor de Augusto Verduga. Y amigo cercano. Era el asesor, se llamaba Jimmy Ballesteros. ¿Y cómo así se salvan Verduga y ese otro amigo, o que salen al parecer al primero del vehículo o no van al vehículo? Ese detalle no lo conozco. Bueno, Carlos, cuando las personas te vienen a pedir la plata, cuando los chulqueros te vienen a pedir la plata o el grupo de delincuencia organizada, ellos quieren que tú les pagues. Si es que le matan a Verduga, ¿quién les va a pagar? Si le matan a Verduga, ¿quién les va a pagar? Tenían que matar a alguien cercano, a alguien que le duela para que él vea el peligro de no pagar. Ok, prosigamos con esto que, como bien describe Juan Esteban Guarderas, ya es un cartel político. María Clara. Y lo hacemos recordando cómo bailaba el consejero Augusto Verduga para captar el voto popular de la gente que no conocía sus antecedentes y que evidentemente le funcionó, así advertidos con los que solo se pasan bailando. Mi nombre es el Ecuador, 8 veces digo no, esto es una trampa, no nos quieran vender humo. Decirle no al lazo, no al miedo, no a la consulta, no a la consulta, no a la consulta, no a todas las preguntas decimos no. Decirle no al lazo, no al miedo, no a la consulta, no a la consulta, no a la consulta, no a todas las preguntas decimos no. Soy Augusto Verduga. Encuéntrame en la papeleta de hombres, casilla número 5 para el Consejo de Participación Ciudadana. Y a la consulta, dile no. Como decía María Clara, mucho ojo con los que solo se pasan bailando. Ya advertidos, decía ella también. ¿Y por qué traje esto a colación? ¿Se puede creer que un tipo tan cool, tan fresco, tan chévere, que lucha contra una consulta, en ese caso era de Guillermo Lasso, devenga en lo que se está descubriendo? Bueno, Carlos, primero me equivoqué del nombre del asesor, no es Jimmy Ballesteros, es Jimmy Ruiz. Okay. ¿Vale? Lo primero. Corregido. Lo segundo, es tan amplio el volumen de chats y tantas ilegalidades que es una historia que no se puede inventar. Aquí tengo otro. Mira lo contundente de esto. Primero, aquí Augusto Verduga dice que Suad Mansur le ha convocado para una reunión con Mashi, Rafael Correa, para tratar el asunto de la super de bancos. Supuestamente se trata de autoridades neutras que no deberían operar con partidos políticos. Uno. Y luego, abróchate el cinturón porque viene lo más grave. También hablan sobre el Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí dicen, por favor, la denuncia para el caso Tribunal Contencioso Electoral es crucial. Por favor, no descuides de eso. Se refiere a una denuncia penal que querían formular contra Ana Abril para amedrentarla, para intimidarla. Uno. Y por esa vía que ella no pudiera conocer uno de los casos de ellos, es decir, dejarla fuera, poderla impugnar. Es decir, allá había fraude procesal. Posibilidad 1. Posibilidad 2, le ponían con alguna persona interpuesta y así le intimidaban. Le ponían un bozal, le daban miedo. Qué increíble. Pero mira lo siguiente, el siguiente párrafo. Respecto a los otros 3 conjueces, ya tenemos estrategia para cada uno.
afortunadamente no requieren de denuncia penal. Y sí le pedí a Suad, Viviana Veloz quiere acelerarse y dejarle posesionado. Lo siento, Carlos, en la justicia tú no tienes que tener una estrategia para los jueces. Tú esperas a que los jueces operen en función de derecho. ¿Y qué hacían en este chat interviniendo la persona juzgada, Augusto Verduga, con una coordinación sobre los jueces? Esto no solo es ilegal, esto es revelador de lo que es un cartel político. Suad Mansur es abogada, por cierto, muy talentosa, fue superintendente de compañías en el gobierno de Correa. Sus cercanos, los de ambos, decían que tenían una relación más allá que profesional, y es uno de los cerebros de la RC5, a quien se le atribuyen también presencia constante, si no residencia en México, para guiar todo lo que hace ese cartel político. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos las peripecias que vivió Eduardo Franco Loor en su afán de irse del país, felizmente impedido por una acción oportuna de la Fiscalía de la Nación. Memoria frágil, ahora se asombran y algunos todavía no creen cómo el correísmo conspira y delinquen sus alfiles por poder e impunidad. Antes acordaron incluso eliminar enemigos, desde luego no decían matar. Que todavía sea opción un grupo así es por lo débil que han resultado sus adversarios. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy pues, estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente allá en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso. Ambienza Sub-18. A se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que impulsamos la campaña Sin donantes no hay trasplantes. Me desconcentré porque esto es básicamente para donantes de órganos del corazón. Hoy comenzó una campaña para donantes de sangre, que hay una escasez de donantes de sangre en el Ecuador. En este caso se trata de un tema que impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, que tiene a su haber más de 40 trasplantes exitosos en 3 años, y necesitan ella y muchos pacientes hacer más para poder salvar vidas. El canal One Plus
reprisa el programa al día siguiente, 6 de la mañana, el mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping es Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal tan pronto concluye. María Clara. Retomando el tema de la noche, veremos que el consejero Eduardo Franco Loor, inadmitido en Nueva York, Estados Unidos, creyó que en el Ecuador él podría pasar de una aerolínea a otra para irse del país. Lo resume María Cecilia Largacha de Ecuavisa. ¿Cómo pasó esto? Lo veremos. No fue uno, fueron 2 los intentos fallidos por abandonar el país. Un día antes, Eduardo Franco Loor había viajado a los Estados Unidos, pero allá las autoridades lo inadmitieron, lo que quiere decir que le negaron la entrada y lo embarcaron en un vuelo de regreso a Ecuador. Un grupo de gente lo persiguió para insultarlo, mientras él trataba de explicar a la prensa por qué había intentado salir del país. Yo voy a estar en la audiencia vía telemática. No hay declaraciones, no hay declaraciones. Doctor, yo no sabía que había la audiencia. ¿Pero usted está notificado? No hay declaraciones. Doctora, ¿hacia dónde viajaría, doctor? Usted me declara. ¿Qué país? No hay declaraciones. Y el hijo estaba tan decidido a que el padre no hablara con la prensa que hasta tiró de un manotazo el equipo de un periodista. El vuelo que Eduardo Franco iba a tomar era hacia Colombia, pero al final no pudo, porque la policía se lo impidió. El exconsejero fue sacado del aeropuerto en ambulancia, rumbo a una casa de salud de la ciudad. Ese señor, quien debería tener un poco de vergüenza por la edad, abogado, defensor de Correa, también es criticado en algunos de los chats, porque decidió irse 6 días a Venezuela, a la posesión de Maduro, y darle más importancia a eso que a lo que se tenía que tratar para los intereses correístas en el CPCCS en algún momento, lo cual hizo que un suplente tuviera que principalizarse y se difirieran o abortaran esos planes. Noten como un individuo como él le da más importancia a estar con Maduro en Venezuela, habiendo sido él el abogado de Correa, que a lo que Correa se juega aquí en el CPCCS con ese grupo de truanes que tiene. Si ven el nivel de fanatismo o de gratuidad, diría yo, de gratificación mejor, al que se llega. ¿Cómo se llegó a un ambiente así en el CPCCS que usted vivió durante algún tiempo, que tuvo confrontaciones públicas y muy altisonantes inclusive con Verduga? ¿Cómo es posible que suceda algo así? Usted de paso entró después de que varios fueron descalificados. Con una coordinación con un partido político, Carlos. Esa es la respuesta. ¿Cómo se llegó? Porque los consejeros de la Liga Azul claramente no eran neutros. Y aquí hay un chat que para mí es la mayor condecoración que he tenido posiblemente en mi vida. Esto es presumiblemente escrito por Andrés Darauz. Hola compañeros, hoy día pude conversar unos minutos con nuestro compañero Jorge Glass, con su equipo de abogados. Se emocionó mucho al saber que salió Guarderas y que cambió la correlación de fuerzas dentro del Consejo. También que entró Justiciero, es decir, Eduardo Franco Loor. Les traslado su saludo a ustedes. Que estas personas se alegren por mi salida demuestra que yo sí les estaba haciendo la vida a cuadritos. Pero claro, eso no era mi gestión. Era el partido RC5 que eliminaba a sus rivales políticos como lo eliminaría un cartel. ¿Qué les permitió a ellos hacer mientras duró su salida? De esto hay apenas 3 meses más o menos, ¿verdad? Bueno, duraron un poco tiempo, pero aquí viene lo más divertido. Divertido si no fuera tan doloroso, Carlos. Yo alerté a la asamblea que ellos iban a elegir a las nuevas autoridades de manera no neutra, de manera partidista. Nunca me imaginé que iban a irse atrás, retrotraer actuaciones legales y irse contra la superintendencia de bancos. No me lo imaginé, pero eso me lo probaron. Entonces, duraron muy poco, porque apenas llegaron y empezaron a hacer ilegalidades. Por ejemplo, cambiar la superintendencia de bancos. En mi tierra dicen la ambición rompe el saco. La ambición rompa el saco. Si quizá, como describe Juan Esteban Guarderas, no se retrotraían a eso y se resignaban a perder ese puesto, pero en cambio dirigían otros, no ocurría esto. Algún rato hay que indagar más a fondo por qué era el interés de él en Raúl González.
Y algo que te desconcierta, Raúl González fue propuesto por Guillermo Lasso en la terna. ¿Cómo entender esto? Bueno, mira, el hecho de que propongan en la terna no quiere decir que por debajo de la mesa tú no negocies con otros grupos políticos tu elección en el CPCCS. Si alguien manda una terna con tu nombre, ¿qué impide que por atrás con asesores o mediante chats ocultos tú negocies cosas materiales? Se nota que has aprendido mucho. Qué bestia. O sea, González se le viró a Lasso o lo traicionó o le incumplió a Lasso la ética que se comprometió a mantener, o González fue tan tentado después que se cambió al otro equipo. Claro. Y sí, perdón, disculpen el tuteo, sí viste lo que les propone, que les da los 4 puestos, pero quiere estar 5 años, no 2 años y medio como le tocaba. Por supuesto, ¿y eso era para hacer una buena gestión? Con sus manos derechas, con las partes más importantes de ese organismo vendidos a una organización política, imposible, ¿no? Bueno, ya ven de la que nos salvamos. En gran parte, justo lo que este señor advirtió, y en otra por un trabajo incansable de la Fiscalía. María Clara. Ahora veremos este reportaje realizado por Paul Romero de Coavisa. Nos da una perspectiva muy completa de los chats mafiosos de Verduga, adicionalmente a la que revisamos hace pocos minutos. Los ex consejeros de la Liga Azul, destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral en enero pasado, utilizaron seudónimos en 3 chats grupales, Buró 2.0, Apoyándose y Jujitsu, en las aplicaciones de mensajería WhatsApp, Signal, Telegram, para ocultar su identidad. Según la Fiscalía, en esos grupos se encontró información de la planificación estratégica para designar autoridades, presentar carpetas, solicitar cargos, conversar con políticos, asambleístas. Augusto Verduga utilizaba el seudónimo Mónica ERTL, Eduardo Franco Loor, Justiciero, y Yadira Saltos, Minerva. La Fiscalía publicó en sus cuentas oficiales los chats entre los ex consejeros dentro de la investigación del caso Ligados. Entre los chats constan las conversaciones de Mónica con el interlocutor de nombre Kempf para evitar que la Asamblea posesione a Roberto Romero como superintendente de bancos y que asume el cargo Raúl González. ¿A quién quieren posesionar? Dice que si Bebe posesiona a Romero von Buchwald, se aparta de RC. Raúl sí, Romero von Buchwald no. Pero no debe el hombre simplemente ir a despachar. Sí debería, pero el gobierno le puede mandar a los pacos para que no se pueda sentar, o la ministra de Trabajo pueda bloquearlo, o el Minfin, y así. Por eso es importante el respaldo de la Asamblea y que Bebe no posesione al otro. Sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero del sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. En otros chats, Verduga mantiene conversaciones sobre cargos estratégicos de la superintendencia de bancos si González asume el cargo. Ahí está justamente uno de los chats que referí hace pocos instantes. Usted me dice, vuelvo a usted después de usar el tú, que AA no se sabe quién es. ¿No es Andrés Arauz AA? Se presume. Estamos en una fase del juicio en donde todavía hay presunciones de quiénes son los nombres. Todo apunta a que es Andrés Arauz, pero no hay una certeza por el momento. Esta persona amenaza con irse de la Revolución Ciudadana si posesionan a Romero von Buchwald, ¿verdad? Eso dice. Claro. Se va de RC5. Claro. Se desafilia. Por lo tanto, esa persona no está operando por ideología, está operando por temas materiales. Ahí está en donde el Estado ecuatoriano funciona para intereses materiales de las personas que operan. Porque si fuera por ideología, el hecho de que una persona entre o no, no debería quebrar una agenda a favor del país. Estamos hablando del juicio. ¿Usted va a ser parte de eso? Sí, por supuesto, voy a hacer los trámites necesarios para yo ser acusador particular. ¿A cuenta de qué? Porque, mire, claramente aquí hubo una organización que además me afectó. Es decir, y afectó a las personas que votaron por mí. Es decir, la posta reveló que quien hizo el informe que me destituyó fue Augusto Verduga. Y hay usurpación de funciones, porque por ley son los funcionarios de la Asamblea Nacional quienes tenían que hacer ese informe, no Augusto Verduga. Entonces, él les redactó el informe a los asambleístas, correístas de esa mayoría para sustentar su destitución.
Exactamente, bueno, hay pruebas contundentes de que sí. Y aquí viene la parte más importante que te puedo decir, Carlos. Cartel político. Ahora vemos lo que es un cartel político con jerarquía, estructura piramidal, uso de seudónimos, confidencialidad, mecanismos de chat confidenciales, encriptados. Pero aquí viene la pregunta más importante. El epicentro de ese cartel político fue el Consejo de Participación, porque ahí podían repartir las instituciones, repartirse territorios, como un cartel. Pero la pregunta clave es, si tiramos de ese hilo, vemos que no es la única institución. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? La pregunta que yo le hago a tu público es, ¿hasta dónde llega la estructura del cartel? Por lo menos comprometer a Viviana Veloz, por lo que escuchan, que es la participación de ellas en comprometerse con SCPCSS de mayoría temporalmente fenecida, digo, porque es muy pronto para cantar victoria. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las inconformidades del doctor Ramiro García Falconi con algunos aspectos de la formulación de cargos contra la Liga Azul y varios de los delitos que se pueden detectar según la descripción de los chats mafiosos de Verduga. Memoria frágil, ahora se asombran y algunos todavía no creen cómo el correísmo conspira y delinque en sus alfiles por poder e impunidad. Antes acordaron incluso eliminar enemigos, desde luego no decían matar. Que todavía sea opción un grupo así es por lo débil que han resultado sus adversarios. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tiene que haber una fuerza mayor. ¿Que somos parcializados? Sí, con lo cierto y con lo correcto. Practicamos los valores, respeto, honestidad, justicia y libertad. Nuestro compromiso va más allá de informar. Hacemos periodismo de opinión con responsabilidad social. En Radio Centro nos rigen principios sólidos. Difundimos información seria y asumimos una posición sin importar con quién coincida o se discrepe. Por eso no tememos al expresar nuestras ideas. No cabe imparcialidad ante la corrupción o la injusticia. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que la señal de Macro Digital en Estados Unidos usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa. Además, en España nos puede ver a través de Passat en el canal 21 y en Ecuador Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Cable Macra, en Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Carlos. Juan Esteban Guarderas concluyó la parte anterior diciendo que hay que ver hasta qué punto la Asamblea es parte de este tramado de un cartel político. Por lo menos le decía Viviana Veloz, sí, porque dice AN, Viviana no nos va a esperar más allá del martes y tenemos el riesgo de que la Corte Constitucional se nos adelante, todo sobre el nombramiento superintendente de bancos. Le dice Mónica, es decir, Verduga, pero que el Mashi la llame al orden, a Viviana Veloz, la llame al orden. Ok, contesta AN, también podría venir mañana 29 de diciembre. El pasaje también está a $200. Y le dice Mónica, que es Augusto Verduga, ¿cómo va a condicionarnos así? Le responde AN, no es eso, sino que el receso comienza el 4. Le dice Mónica, es decir, Augusto Verduga, le escribiré a Bonifaz para proponerle eso. Sigue Mónica, pensé que esa man estaba en Chile. Y le contesta a AN, ahorita todavía tenemos elementos sorpresa.
Si se enteran, la convocatoria, Fantón y la CC se va a mover, el gobierno va a presionar. Por eso hemos hablado de chats mafiosos en este programa. María Clara. A Radio Democracia, el penalista Ramiro García Falconi demostró algunas inconformidades con la formulación de cargos que hizo el fiscal Toa Inga a los acusados de la Liga Azul. La formulación de cargos no fue lo suficientemente clara como habría sido de esperarse en un tema de tanta gravedad, pero los textos de los mensajes pues son clarísimos, ¿no? Cómo consultaban y pedían autorización, porque a la final lo que está claro es que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, específicamente los de la denominada Liga Azul, no actuaban en absoluto de manera autónoma, consultaban todo a Jerónimo. Si hay un tema que creo que nos quedó claro a todos, es que nadie impugnó la validez ni la veracidad de estos textos. Mire usted, en las continuas apariciones en redes sociales que ha hecho el señor Verduga, por ejemplo, nunca ha dicho que esos chats han sido falsos. Pero además vemos que esto no tiene motivaciones solamente políticas. Vemos que el crimen organizado ha estado muy atrás de eso. Y por eso, y ahí entendemos el por qué las estructuras como el correísmo se oponían a temas como la extradición. Aclarado esto, doctor Ramiro García Falconi, bienvenido. Lo más trascendente, aparte de compartir yo sus reparos de lo poco que he visto de esa parte de la audiencia, sobre todo de la falta de facilidad oral del fiscal Toa Inga, si lo comparamos desde luego con Diana Salazar. ¿Cuáles son los delitos que las conductas que se describen en los chats pueden decirse están tipificados allí? Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Mire, yo creo que el principal error en la formulación de cargos fue el haber mezclado temas éticos, incluso mafiosos, con temas eminentemente jurídico-penales. Evidentemente ahí hubo un reparto, un manejo mafioso de los sistemas de designación por parte de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana pertenecientes a la denominada Liga Azul. Esto creo que está fuera de toda duda. Pero no necesariamente esta forma mafiosa de repartirse cae dentro de lo delictivo, por lo que creo yo habría sido de desear que se individualice un poco mejor, que se especifique adecuadamente cuáles eran las conductas penalmente relevantes y no meter todas dentro de un solo saco, de manera que permite que se tergiverse la actuación de la Fiscalía y, por supuesto, algunas partes interesadas, obviamente, saquen extractos de lo no penal y digan, pero si aquí no hay nada. Cuando vemos que de los chats sí había temas que podrían preocuparnos desde lo penal. Ya, por ejemplo, hay conductas, por ejemplo, a González perdón, el nombramiento a la Superintendencia de Bancos a que entregue ciertos cargos directivos dentro de esa institución. Eso es tráfico de influencias puro y duro. Correcto. Por no hablar de extorsión, ¿no? ¿En qué otra conducta había extorsión? Incluso de cohecho, porque el cohecho no solamente mandar a pedir plata, es mandar a pedir favores, mandar a pedir dádivas, cualquier tipo de retribución. En este caso, lo que le estaban diciendo al bobo de González, que es al que se lo encontraron para ocupar la Superintendencia de Bancos ilegalmente, es que, oiga, usted ocupe ese cargo, pero nos tiene que dar 4 direcciones que eran además fundamentales. Correcto. Independientemente de la motivación que puede haber tenido quien pida, pero el que estaba pidiendo era un funcionario público prevalido de su condición de funcionario público y de las facultades que su cargo se la daba. Ya. Porque no es lo mismo que venga un funcionario público. Digamos, el subsecretario de Salud le pide un favor al superintendente de bancos. Obviamente al superintendente de bancos no le importa lo que diga el subsecretario de Salud, pero lo que diga el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, de quien depende su designación o no, pues evidentemente eso sí tiene jurídicamente otro peso. Entendido. Y por eso se puede hablar incluso de cohecho. Entendido. Algo de lo descrito ahí, de las conductas descritas ahí, ¿caben en la tipificación de fraude postprocesal también?
lo que pasa es que ese es el problema. Hay tal cantidad de texto que no se individualiza, porque lo lógico habría sido agrupar el texto y decir, mire, hemos encontrado tráfico de influencias en estos chats. Hemos encontrado extorsión en estos chats. Hemos encontrado cohecho, o al menos tentativa de cohecho, en estos chats. Hemos encontrado fraude procesal en estos chats. Veía que, por ejemplo, se ponían de acuerdo entre dos consejeros para injustamente e ilegalmente cuestionar a una de las juezas, plantearle una denuncia falsa, para luego utilizar esa denuncia como sustento de una eventual cuestionamiento, digamos, impugnación a esa jueza, en caso de que llegara a conocer el caso. Me refiero a la doctora Ana Abril. Entonces, claro, ahí podría caber inclusive la figura del fraude procesal, que bueno, que no es exactamente el mal llamado fraude procesal, porque el fraude procesal realmente implica encubrimiento de conductas penales. Pero justamente a eso es a lo que voy. Debió haberse hecho una mejor conexión entre el relato jurídico penal y los mensajes y los textos utilizados como evidencia de base. Muy amable, doctor, por su análisis y crítica. Yo solo quiero destacar que Ramiro García Falconi aspira y espera que el nivel sea como aquel que él imparte en universidades de España y Argentina, y eso no es posible todavía, ni en buenos fiscales, y que además la carga de trabajo, sin que esto justifique, pero sí explique, porque es muy conveniente ser más meticuloso como él reclama, para evitar la distorsión política y la acusación de persecución y la revelación de intimidades. Es muy deseable que a futuro se tomen en cuenta, especialmente de alguien como él, esas observaciones. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión sobre los chats mafiosos de Verduga de Santiago Peñerrera, asesor jurídico del CPCC. Memoria frágil. Ahora se asombran y algunos todavía no creen cómo el correísmo conspira y delinquen sus alfiles por poder e impunidad. Antes acordaron incluso eliminar enemigos. Desde luego no decían matar. Que todavía sean opción un grupo así es por lo débil que han resultado sus adversarios. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia, un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente allá en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso.
Ambienza Sub-18. A se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. ¿Cómo ve el debate, Antonio Tramontana? Uno tiene que ganar, sea como sea. ¿Y la campaña? Puro estiércol. El revelador análisis de un reconocido y polémico consultor político. La comunicación política es a la razón y el marketing político es al corazón. Cuando sugirió a Noboa un indulto, Carlos Vera le dijo: no, usted loco, ahora sí le digo. Pero hubo más preguntas. El lenguaje gestual, ¿cuánto puede contar? ¿Dónde está la mayor afectación por los chats de Verduga? ¿Por qué confía en esa medición TT si es de un enemigo declarado del gobierno? A 3 semanas de las elecciones y pocas horas del debate, Antonio Tramontana se destapa. El fuetazo, el látigo negro de este simbolismo. Aquí está. Entrevista veraz a Antonio Tramontana. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera. Crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios de Canal 24/7, que tiene salida en todas las cableras y números que ven ustedes en pantalla. Doctor Santiago Peña Herrera, director de asesoría jurídica del CPCCS, bienvenido. Gracias por esperarnos. Esta mañana le he dicho a usted a Visionarias que no cree que el afán sencillamente fue tomarse ciertas direcciones o coordinaciones de este grupo de la Liga Azul y la presidencia o vicepresidencia del CPCCS exclusivamente, sino además qué y por qué llega usted a esa conclusión. Bienvenido. Estimado Carlos, buenas noches. No sé si es que se me escucha con claridad o si no, yo me podría conectar desde mi teléfono. Está bien, lo oigo bien. Adelante. Ok. Buenas noches, Carlos. Un saludo a su audiencia. Yo decía que no me parece que sea casualidad todo lo ocurrido. No olvidemos que este proceso penal que inició el día sábado pasado fue origen por la designación del superintendente de bancos, el economista Roberto Romero von Buchwald, que se realizó el 4 de diciembre del año 2024. Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectuar en virtud del artículo 208 de la Constitución de la República la designación de esta autoridad. Y corresponde a legislativo, a la Asamblea Nacional, la posesión de la misma, conforme así lo prevé el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Es importante señalar que las posesiones de las autoridades se dan de manera inmediata posterior a la designación. Ajá. En el presente caso, no olvidemos que el 21 de enero del año 2025 surgió una consulta por parte de quien estaba cumpliendo las funciones de presidente de la Asamblea encargada, ¿no?, o subrogante, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a qué autoridad debía ser posesionada en la superintendencia de bancos. Si era el señor Raúl González Carrión o si era el señor Roberto Romero von Buchwald. ¿Por qué es importante hacer referencia a eso? Porque pasó más de un mes entre la designación y la consulta. Y entre aquel tiempo se dio el juicio político, la cesación y destitución del consejero Guarderas. También digo que no es una casualidad, porque en la misma sesión en la que se del 22 de enero, en la que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con un voto de mayoría,
resolvió desconocer esa designación al señor Roberto Romero von Buchwald y ratificar una supuesta designación al señor Raúl González Carrión, haciendo una interpretación extensiva, por decirlo menos, de una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, se removió en las funciones de vicepresidenta de este organismo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la consejera Joana Verdesoto. Muchas gracias, doctor. Llegamos hasta ahí por razones de tiempo. Muy amable. Llegamos hasta ahí. Venga. Disculpe, y lo molestaré otra vez para ampliar esto. Completo lo que dice el doctor Santiago Peña Herrera. Aquí hay una coordinación de timing o de momentos que no es casual según lo que él describe. Y le queda a este organismo definir los nuevos integrantes del CNE, el nuevo defensor público y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ir directo al final, María Clara, con tus preguntas y luego la conclusión de Juan Esteban Guardera, justamente por razones de tiempo. Así que demos paso a eso. Perfecto, corresponde ahora las preguntas para nuestro invitado central, Juan Esteban Guarderas. La primera pregunta para usted, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ¿le ha sorprendido algunas de las revelaciones contenidas en los chats mafiosos de Verduga, sí o no? Para nada. La segunda, ¿usted tenía claro el alcance de la conspiración que se fraguaba en el CPCCS cuando usted estaba allí, sí o no? Me lo olía, pero explotan en la cara al ver el descaro que se revela en los chats. La tercera, queda en evidencia cómo ha operado la Liga Azul para tomarse el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en el caso de la no elección de Nuria Butiñá, ¿sí o no? Sí queda en evidencia, pero falta explorar un poco más, ver hasta dónde llegan los tentáculos y que la justicia castigue. La cuarta, ¿considera usted que lo revelado por los chats mafiosos de Verduga hará recapacitar por lo menos a un sector del país que pensaba votar por Luisa González o que no pensaba votar por Daniel Noboa, sí o no? Debe, porque estamos a las puertas de que un cartel político gobierne este país. Quinta y última, el principal mérito, aunque no sea el único de todo lo que se ha revelado en estos chats mafiosos de Verduga, está en la acción terminante de la Fiscalía, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo hacemos que aquí del escándalo se pase a la justicia para concluir? Ya sabemos que la rectificación final es desaparecer ese organismo, se lo ha intentado por varios mecanismos, descartado. Entonces, dos puntos claves. Primero, esas personas deberían irse a la cárcel. Si no hay cárcel para los miembros de este cartel político, entonces se manda una señal a todos los políticos del Ecuador que también pueden organizarse en cárteles y operar así con total impunidad. Uno, pero el peor castigo debe venir en menos de un mes, en las elecciones, porque la gente no puede dejar, yo confío en este Ecuador, en donde la gente no deje que un cartel político se apodere del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, abogado Juan Esteban Guarderas, sobre todo por haber puesto su parte de lucha en ese objetivo, yo la mía, María Clara la suya, pero eso no es suficiente. Si cada vez más quienes están preocupados por la segunda vuelta, en vez de preocuparse tanto, le hacen cambiar su opinión, aquellos que podrían votar por Noboa y no se animan porque creen que es igualito que Correa, recuérdenle esto, ¿ya? Porque todo lo que están diciendo los encantadores de serpientes del correísmo es justamente para que ustedes se olviden de lo que son. Y como los sucesores de ese presidente, lo he reiterado a lo largo del programa, no fueron lo suficientemente fuertes o resultaron demasiado débiles, ellos parecen ahora los nuevos redentores. Cuidado, los chats mafiosos de Verduga son una advertencia más. María Clara. Como siempre, el día de mañana a las 22 horas estaremos aquí tratando un tema trascendental para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto Bebé
Tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.